Muy buenas noches, compañeros, profesores. Me presento, mi nombre es Jenny Reyes. Hago parte de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia. Hoy voy a presentar un tema sobre los conceptos contables. Este trabajo lo hice con mi compañera Marta Paula Torres Pérez. Bueno, entonces iniciamos con la introducción. Dice, en el presente trabajo se presentarán conceptos muy importantes que dan la bienvenida a la introducción de la contabilidad, ya que esta es una herramienta para conocer la situación financiera de una empresa. Bueno, sus objetivos, los específicos, reconocer las finalidades de los conceptos contables generales, tener en cuenta la naturaleza de las cuentas cuando aumentan o disminuyen, poner en práctica los conocimientos para analizar las transacciones contables. ¿Qué es la contabilidad? La contabilidad en sí es una disciplina que se encarga de registrar todos los movimientos económicos de una empresa, de una organización. ¿Para qué? Para que haya un orden y así poder obtener los estados contables. Bueno, ¿cuáles son los fundamentos de la contabilidad? Entonces, esta se representa de forma de cómo elaborar informes. Y se manifiesta la ecuación del patrimonio que la base las representaciones contables con el fin de analizar las transacciones de una empresa. Vemos aquí las diferentes ecuaciones de los más importantes, de las cuentas más importantes, como son los activos, los pasivos y los patrimonios. Estas son operaciones aritméticas muy sencillas como sumas y restas. Bueno, vemos ¿cuál es la clasificación y naturaleza de las cuentas? Entonces, cuando nosotros nos hablan de qué es la naturaleza de una cuenta, debemos imaginarnos el débito y el crédito, ¿sí? Bueno, en esta parte vemos que el débito siempre va a estar en la parte izquierda, ¿sí? Y el crédito siempre va a estar relacionado con la parte derecha y así sucesivamente. Entonces, el débito es ese bien y ese derecho que lo controla esa empresa. Y el crédito simboliza esas obligaciones que tiene la empresa, ¿sí? Bueno, entonces, cuando nosotros nos hablan de la clasificación de las cuentas contables, ¿para qué es esto? Para tener un mejor análisis en el ente económico y se clasifican por grupos para tener un orden de acuerdo a la categoría de número. Asimismo se ubican las cuentas para tener un mejor manejo de las operaciones. Entonces, todas las cuentas que empiecen por el número 1 van a ser activos. Todas las cuentas que empiecen por el número 2 van a ser pasivos. Todas las cuentas que siguen con el número 3 van a ser patrimonios y así sucesivamente en el orden cronológico, ¿sí? Esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ahora se van a dividir en grupos, en cuentas y en subcuentas. ¿Cómo así? Cuando hay 2 dígitos se le llaman grupos. Cuando hay 4 dígitos se le llama cuentas. Y cuando hay 6 dígitos se le llama subcuentas y así sucesivamente. ¿Qué son las partidas dobles y los soportes contables? Cuando nosotros nos hablan de partidas dobles, se asemeja a una balanza, que la balanza está el débito y está el crédito, ¿sí? En esta parte vemos que el débito son los recursos y el crédito son las obligaciones, ¿sí? Dice que la partida doble consiste en un método de la contabilidad que mantiene un balance entre las dos cuentas, débito que es la que recibe y crédito es la que entrega. La suma de los resultados va a ser similar. Aquí vemos un ejemplo, este ejemplo del debe y del haber. Pero el debe también es un sinónimo de débito y el haber es un sinónimo de crédito. Vemos que el resultado es similar, ¿sí? Entonces, siempre cuando vemos un resultado similar es referencia a una partida doble. ¿Qué son los soportes contables? Cuando nos hablen de soportes contables, siempre nos vamos a imaginar ese documento que se analiza una inversión, una operación o un financiamiento, ¿sí? Debe tener factores, o sea, debe tener puntos,
como lo son el nombre de la empresa, el número y fecha del comprobante, descripción del contenido y firmas de los responsables. Sí, todo esto debe tener un soporte contable. Esto es un soporte contable. ¿Qué es un activo? ¿Sí? El activo es ese bien y ese recurso que son propiedad de una empresa. ¿Sí? Entonces, hay dos tipos de activos, que son los corrientes, que son los que circulan en efectivo. Vemos estos ejemplos como caja, bancos, etc. Y los no corrientes, que son los intangibles, como los programas informáticos, como las marcas, la otra es material, como la maquinaria, el mobiliario, ordenadores y en sí. Y los financieros, que se generan en inversiones. Un pasivo. Cuando nos hablan de pasivos, son esas deudas y esas obligaciones que tiene la empresa. Un patrimonio. Se refiere a la parte residual de los activos de la entidad deduciendo todos sus pasivos. Es el capital social más las utilidades o menos las pérdidas. Los ingresos. Es esa entrada que mediante una venta, ya sea de un producto o un servicio, ¿sí? Es esa inversión que yo hago. ¿Qué es un gasto? Son disminuciones en mi patrimonio, ¿sí? Como lo vimos anteriormente. Ejemplos como los arrendamientos, como los sueldos, los honorarios, los préstamos y los suministros. Bueno, las conclusiones, ya para terminar, dice que lo expuesto anteriormente es de suma importancia para poder entender la introducción de la contabilidad para llevar el control económico de una organización y tener estrategias para mejorar el rendimiento financiero. Podemos ver las bibliografías de donde sacamos toda esta información. Entonces, muchísimas gracias. Que tengan un buen día.